Que Dios los bendiga, amigos y hermanos. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Yo quiero ir a la fuente de vida con ustedes para poder ser animados. Y quiero que me acompañen a la epístola de los Efesios, capítulo 4. Quiero que vayamos por un momento a dar lectura, ¿sí? El verso 22 en adelante. La palabra del Señor dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Más adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y termina este capítulo con el verso 32 que dice: antes sed benignos, dice, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo nos habla acerca de aquellos que hemos pasado de las tinieblas y hoy estamos en la luz, y no solo en la luz, sino que hemos obtenido por la gracia una nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, Él está diciendo que si somos nuevas criaturas, debemos adaptarnos a esta nueva vida. No debemos anhelar las cosas pasadas como los israelitas cuando estuvieron en el desierto querían volver a Egipto. Sin embargo, el corazón está en un proceso de refinamiento, de restablecimiento. El corazón regenerado es un corazón sí salvo, pero que aún tiene vestigios del viejo hombre. Sin embargo, Pablo está diciéndole aquí a la iglesia en Éfeso, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere al pecado, a las cosas que hacíamos por ignorancia, que estábamos incluso llevados con la corriente de este mundo. Como dice Efesios capítulo 2. Dice, mire lo que dice, la pasada manera de vivir, en los cuales el verso 2 de Efesios 2 dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales dice también nosotros vivíamos, pero dice aquí en otro tiempo, no dice que seguimos viviendo como antes, vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad, y dice, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ustedes saben que Dios es rico en misericordia y por su amor envía el antídoto para nuestra salud espiritual, que es Cristo Jesús, quien nos libró de la condena eterna, del pecado, de la muerte, y nos ha trasladado a vida. Entonces ahora nuestro caminar debe ser distinto al caminar de la gente del mundo. Entonces, aquí hay una palabra que Pablo dice, despójese. Esta palabra tiene que ver con quítense las vestimentas sucias, los harapos, todo lo que genera incluso un mal olor o hediondez que tiene que ver con el pecado. Eso está diciendo él. Quítense esas viejas vestimentas, ese viejo hombre, porque este viejo hombre está viciado conforme a los deseos
engañosos. El verso 24 dice, pero vístasen del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Recuerdan ustedes que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, dice que ellos andaban antes de pecar desnudos y no tenían vergüenza? Pero cuando ellos pecaron, dice que ellos vieron su desnudez y tuvieron vergüenza. Y se escondieron. Se escondieron porque empezaron a tener vergüenza. Recuerden ustedes que el pecado lo que produce es vergüenza, descrédito. La persona no tiene libertad. Y por lo general, el hombre o la mujer que pecan se esconden de la presencia de Dios. Se vuelven indiferentes a Dios. Pero ellos dicen que se hicieron unas túnicas de ramas o con las hojas, que representa directamente todas las cosas de este mundo, que el hombre, por más que quiera llenar su corazón, no puede llenar su desnudez interior. El único que tiene la capacidad para poder llenar esa desnudez en el corazón o llenar ese vacío, solo es Cristo Jesús. Dios, claro que ustedes saben que vino obviamente las consecuencias del pecado, el Señor les habló severamente, pero sin embargo en medio de eso dice que Él mató un corderito, le quitó las pieles de ese animalito y los vistió. Ahora, esta figura del antiguo pacto, si la aplicamos hoy en día, este corderito que fue sacrificado por Dios para darle vestimenta a Adán y a Eva, representa a Cristo Jesús, quien fue a la cruz, murió, derramó su sangre, para que Dios a ti y a mí nos vista de ese nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Y quién es este nuevo hombre? Este nuevo hombre es Cristo Jesús. En otras palabras, Dios, cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor, nos reviste de Él. Entonces, si ya estamos revestidos de Jesús, no podemos seguir mintiendo, porque el verso 25 dice, desechan la mentira. Tenemos que hablar la verdad. No podemos dejar que el enojo desmedido controle directamente todo nuestro ser. Como cristianos, sí, podemos airarnos, obviamente, pero no dejemos que el enojo predomine, porque al hacer eso, le estamos dando lugar a Satanás. Cuando tú te enojas por cualquier situación, ya le abres una puerta al diablo, ya le abrimos una puerta al enemigo, y el enemigo toma ventaja de eso. Y por eso, si no hay una rendición rápida o un arrepentimiento rápido, no nos volvemos rápido a Dios, ese enojo puede convertirse en algo drástico y terrible que puede incluso causar destrucción, no solo de la vida tuya o de mi vida, sino la destrucción de tu matrimonio, la destrucción de tu familia, la destrucción en tu empresa, en tu compañía, la destrucción en un ministerio. El Señor está diciendo aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si nosotros dejamos que el enojo predomine, estamos dejando que el sol, que tiene que ver con la irritabilidad, amados hermanos, se encienda, y abrimos puertas al enemigo para que él tome ventaja de eso. No le demos lugar al enemigo. Aquí el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Ahora, airarse no es lo mismo que enojarse. Airarse tiene que ver con una indignación justa. Por ejemplo, un esposo o una esposa pueden indignarse o airarse cuando ven que su esposo o su esposa hacen algo malo. Sí, pero esta indignación justa llevará al esposo que ama a Dios y a la esposa que ama a Dios a exhortar o a llamarle la atención en Cristo con la palabra de Dios, para que se alinee esa esposa que está haciendo las cosas mal o ese esposo a la voluntad de Dios. O si de pronto tú miras en casa que tus hijos hicieron algo indebido, algo incorrecto, el padre puede airarse, es decir, puede indignarse justamente, puede corregir y disciplinar a sus hijos en justicia, como Dios también lo hace con nosotros. Pero aquí el Señor nos está hablando y nos dice que no le demos lugar al enemigo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando nosotros no nos despojamos
de esos harapos viejos del viejo hombre. Ya somos nueva creación. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cuando habla de corrompido, habla de algo que puede producir descomposición, puede producir enfermedad, puede alterar los ánimos de personas que están a nuestro entorno. Ninguna palabra corrompida, es decir, palabras que expresan nuestros labios que dañan el corazón de otra persona o que alteran directamente el entorno donde estás. Como hijos de Dios no podemos de nuestra fuente sacar suciedad, botar basura o veneno para dañar a otros. Si somos nuevas criaturas debemos examinarnos y ver cómo está nuestro léxico, cómo estamos dirigiéndonos hacia Dios, claro, hacia nuestros esposos, a esposas, hacia los hijos, hacia los hermanos, hacia los compañeros de trabajo. ¿Cómo tú te estás dirigiendo? ¿Eres educado? ¿Eres una persona cuyo hablar es agradable? ¿O eres aquel que habla palabras soeces, vulgares? Esto afecta y altera totalmente al resto. Recuerden en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo murmuró en contra de Moisés porque estaban en el desierto. Y bueno, Moisés quiso entrar a la tierra prometida y escogió 12 espías, 10 incrédulos, vinieron y empezaron a contaminar el corazón del pueblo y a desanimarlo. La pregunta aquí es, ¿usted cree que una persona puede desanimar y contagiar negativamente con sus palabras a otros? Sí. Hay un poder demoníaco satánico detrás de la manipulación de hombres y mujeres que usan con astucia palabras para seducir. La seducción es desviar a una persona de la verdad. El diablo es astuto en seducir el corazón de los ingenuos. Por eso, querido hermano, nosotros debemos actuar contra todas estas estructuras mundanas, todas estas filosofías del mundo. Nuestras palabras dice que no sean corrompidas, sino las que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, cuando dice palabra buena, nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que hablar lo que Dios lo que Él ha hecho por nosotros, hablar la palabra, predicar, compartir las buenas noticias, lo que realmente edifica, lo que sana, lo que purifica, lo que restablece, cosas positivas. Tengamos mucho cuidado con las palabras, hermanos y hermanas, que salen de nuestra boca. Hay palabras que son mal dichas y que golpean más o hieren más bien, que un puñete o que un puntapié. Dice aquí, la palabra tiene que ser necesaria para la edificación. Entonces, si yo hablo palabras edificantes, por cierto puede ser la palabra de Dios, sazonada con gracia, esto directamente va a traer beneficio y progreso a las personas que están al lado tuyo. Tú vas a ser una herramienta o un instrumento para edificar, no para destruir. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Estamos siendo instrumentos para edificar nuestra casa con nuestras palabras? O sería así, ¿estamos con nuestras palabras edificando a nuestra esposa, a nuestro esposo, edificando a nuestros hijos, edificando a nuestras familias, edificando a la iglesia, edificando a tus compañeros de trabajo, edificando a tus amistades? ¿O estamos usando estas palabras o palabras para destruir, dañar a otros? Recuerda que como cristianos tenemos ya una nueva naturaleza y no podemos seguir como antes, ¿verdad? Si realmente somos cristianos, porque si no, solo podríamos ser una cáscara y podríamos denominarnos cristianos sin serlo. Seríamos más bien religiosos, farsantes o como los fariseos hipócritas. El verso 30 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, pensamientos, emociones, y como tiene sentimientos, el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Es por eso que hay muchos que no progresan espiritualmente, no avanzan, y deberían examinarse, y no solo por pecados o por cometer pecados groseros. El Espíritu no solo se apaga porque tú fornicas o adulteras, sino por estas actitudes, por esto, por palabras necias, tontas,
Y también se entristece el espíritu porque tú tienes en tu interior amargura, enojo, ira y eres gritón y siempre maldices. No hay nada positivo y Dios dice, despójate de todo este peso, de esta ropa vieja, desecha de tu vida la amargura, desecha el enojo, desecha la ira, desecha la gritería, la malicia. Y dile, Señor, yo no puedo, yo no quiero estas cosas, quiero que me liberes. Yo confío y tengo fe de que soy una nueva creación. Ahora, la solución y el antídoto está en Cristo. Filipenses 4 dice que en lo perfecto, en lo honesto, en lo puro, en lo que es agradable, en lo que es de buen nombre, en esto pensad. Es decir, Dios nos llama a que renovemos nuestra mente, tal como dice Efesios capítulo 4, verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces la pregunta es, ¿cómo renuevas tu mente para que tu mente sea transformada y todo tu ser cambie? Es a través de la Biblia, a través de leer la palabra, de estudiarla, de meditarla, de memorizarla, a través de comer Biblia. Allí nosotros somos renovados en nuestro entendimiento. La palabra tiene un poder tan grande que destruye y deshace y separa, como es espada, separa todas estas obras de la carne, la ira, la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y la malicia. Y cuando nosotros nos llenamos de Cristo, vamos a expresar benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5:22. Y algo más importante, el principal, el amor. El amor. El amor que está asociado con la verdad. El amor que va junto con la verdad y va junto con la justicia de Dios. Porque si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, debemos hacer lo que a Dios le agrada. Yo no puedo consentir o decir que amo a mi esposa si yo veo que ella está haciendo algo indebido y no le digo nada y no le llamo la atención en amor. O si de pronto yo veo a un familiar que está haciendo algo pecaminoso y yo no le exhorto con la palabra y le digo, mira, arrepiéntete, aleja ese pecado del alcohol, porque si tú no lo dejas, te vas a ir al infierno. Pero yo lo hago con amor porque quiero el bien para él. Amar a Dios y amar al prójimo, amados hermanos, es andar conforme a los parámetros de la palabra, no conforme al sistema de este mundo. Quiero dejarles con esta palabra para concluir. Seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pedro, él tenía un límite, porque le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar cuando mi hermano peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón debe ser un hábito que tú y yo debemos aplicarlo todos los días. Todos los días nos ofenden, hay personas que nos ofenden, en la casa nos ofendemos a veces, sin querer, queriendo, en el trabajo hay gente que te ofende, en el círculo social hay gente que te va a ofender, en tu familia en general hay gente que te va a ofender. Y Dios dice que nosotros debemos tener una actitud perdonadora. Como Cristo nos perdonó, nosotros también perdonar. Dejar a un lado todo enojo, toda falta de perdón y soltar para tener paz, amados hermanos, con Dios. Soy tu amigo Gabriel, te deseo un excelente fin de semana. Que Dios te bendiga.